Dios le bendiga. Puedes dejar ahí. Dios le bendiga más. Damos a Dios las gracias porque nos ha permitido estar aquí en esta mañana, hablar un poco de la palabra del Señor. Es un harto honor, siempre lo voy a resaltar, que nosotros podamos, tener de predicar y enseñar la palabra del Señor. Abra su Biblia en Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 20. Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 20. Leemos bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él y por medio de Él. Y Él es ante todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Padre, te adoramos y te bendecimos. Gracias por tu palabra. Gracias por el sacrificio de Jesús en la cruz. Gracias por tu amor, por tu bondad, por tu beneplácito de que estuviésemos aquí. Gracias porque Jesucristo es Rey y Señor de todo, como vamos a ver en esta mañana a través de tu palabra, oh Señor. Ilumina los pensamientos del predicador, maneja los nervios que hay en él. Oh Señor, no soy digno siquiera de hablar de este tema, pero a ti te ha placido, oh Dios. Tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú eres el Rey. Te adoramos, te bendecimos, Señor. Gracias, gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga. Mantenga su Biblia abierta en Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 20. Y el propósito de este estudio, de esta predicación en esta mañana, es que la iglesia no solo reconozca, sino que se rinda gozosamente a la soberanía universal de Jesucristo, el Rey y Señor de todo, que transformó así su adoración, su vida diaria y su misión. Cuando llegamos a Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 20, hay unas preguntas que nacen de rigor. ¿Quién es el verdadero Rey del universo? ¿Quién tiene la última palabra sobre tu vida, sobre tu finanza, sobre tu futuro, sobre esta nación y del cosmos mismo, es decir, del universo? Porque vivimos en un mundo que constantemente compite con nuestra lealtad. Imperios se levantan y caen.
ideologías se enfrentan y cada uno dice tener todas las respuestas. Pero la Biblia, en su majestuosa revelación corta, a través de todo el ruido, nos presenta una verdad innegociable, una verdad inquebrantable, una verdad incuestionable, una verdad innegable. Jesucristo es el Señor de señores, Rey de reyes y Señor de señores. Por más que muchas ideologías, agendas, por más que un grupo de personas se hagan llamar los poderosos, los que controlan el mundo, lo cierto es que Jesucristo es el Rey de reyes y el Señor de señores. Y hoy no solo vamos, ¿verdad?, a afirmar esta verdad bajo argumentos sólidos de la palabra de Dios, sino que también veremos la majestuosa exposición que hace Pablo de Colosenses capítulo 1 versículo 15 al 20 en defensa acerca de que Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad y que en Él subsisten todas las cosas y que por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Por consiguiente, dice Pablo en Romanos, a Él sea la gloria. Y cuando vamos al contexto de Colosenses, porque me gustaría que usted conociera el contexto para que sepa por qué Pablo presenta una defensa tan exhaustiva y profunda en Colosenses 1, 15 al 20. Y es que no es meramente, ¿verdad?, un segmento aislado, sino el corazón teológico de la carta de Pablo a la iglesia de Colosa, a la iglesia de los colosenses, escrita para combatir una peligrosa herejía que estaba sofocando o socavando la verdad de Cristo. La ciudad de Colosa era un lugar de diversas influencias, creencias, donde impregnaban muchas ideologías, filosofías, creencias y diversos puntos de vista que planteaban, y eso llegó a permear dentro de la iglesia. Una de las corrientes, ¿verdad?, de esto, de la cultura greco-romana, es el judaísmo y los cultos místicos. Recuerde que Pablo tiene todo el aval para hablar del judaísmo, porque él viene de esa corriente. Esta mezcla dio origen a una filosofía hueca y engañosa. Colosenses capítulo 2 versículo 8. Pero que se caracterizaba por disminuir a Jesús, es decir, lo veían como un ser espiritual más no como un Dios. Adoración a los ángeles. Creían que los ángeles eran merecedores de adoración. También estaba lo que era el legalismo y el asceticismo, que era que enfatizaba las reglas estrictas sobre las comidas, días especiales y prácticas corporales como camino a la espiritualidad. Conocimiento secreto, es decir, sobre el gnosis, sobre el conocimiento que estaba solamente revelado para algunos iluminados. Sugerían que se necesitaba un conocimiento especial, no accesible a todos, para la verdadera salvación o espiritualidad. Es decir, que tú podías obtener la salvación por cualquier cosa menos por Jesús. Menos por Jesús. Y el propósito de Pablo en escribir esta carta es afirmar la supremacía absoluta y la suficiencia de Jesucristo. En este pasaje, Pablo expone a Jesús como supremo de la creación. Versículo 15 al 17, que dice Pablo que Él es la imagen perfecta de Dios, no una copia, sino la revelación misma del Dios invisible. El preeminente sobre toda la creación. No el primero en ser creado, sino en primero en el orden de rango, en el orden jerárquico, de autoridad, de supremacía, de señorío.
Y Pablo también lo presenta como el supremo en la redención, versículo 18 al 20. Él es la cabeza de la iglesia, el primogénito de entre los muertos, el que inició la nueva creación a través, Junior, de la resurrección. Y mientras Junior exponía anoche su sermón sobre la serie que él llevó a cabo con los jóvenes, Consumado es, y mientras su exposición yo dije, Junior me está quitando el tema, está tratando puntos. Y yo dije, gloria a Dios, porque Dios está en control de todas las cosas. Pero lo cierto es que lo que Junior mencionaba acerca de la primogenitura, de las primicias, lo vamos a ver también en Colosenses capítulo 1 versículo 15, que hemos visto durante todo este mes que nuestro hermano ha traído esta serie con los jóvenes, y que ayer fue la consumación, el consumado es, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar acerca del señorío, y todo ese señorío y todo ese reinado de Jesús, de la muerte, crucifixión, resurrección, ascensión. O sea, la gloria de Cristo después de la resurrección. Y nuestro primer punto en esta mañana es la ideidad incuestionable de su realeza. Es decir, los fundamentos de su soberanía. Versículo 15. Vaya conmigo, mantenga su Biblia abierta en el versículo 15, ¿verdad? Al versículo 17, Pablo dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas. Y Pablo dice: las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, ya sean visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Pablo comienza, hermano, esta majestuosa exposición diciendo que la imagen del Dios invisible y el primogénito de toda la creación. Esto es impresionante. El término griego para imagen es eikos, la palabra griega que no significa, como decíamos, una copia, sino es que Cristo es la mayor manifestación visible del Dios invisible. Es decir, Cristo dice en una ocasión, en Juan 14, me parece que Juan 14:9, el que me ha visto a mí, completa la frase, ha visto al Padre, porque Él es la manifestación visible del Dios invisible. Cristo es la segunda persona de la Trinidad. Él es el Rey y Él es el Señor. Y es la defensa que Pablo está presentando aquí en Colosenses 1, 15 al 20. Él es la imagen del Dios invisible y completa de esencia de algo. Es lo que enseña el texto griego. Y me perdonan que estoy usando mucho los manuscritos originales, pero es porque yo quiero que usted entienda la profundidad que Pablo está tratando en Colosenses y el dilema que había en Colosenses. ¿Por qué? Porque había permeado la iglesia. Estas filosofías habían entrado. Y Pablo está enviando esta carta para presentar defensa acerca de la autoridad de Jesús, del señorío de Jesús. Él es la revelación visible de Dios. La implicación teológica ineludible de esto es que si Jesús es la imagen perfecta de Dios, entonces, escuche esto, entonces Él posee todos los atributos de Dios. Es decir, la omnisciencia, la omnipotencia, la omnipresencia, la inmutabilidad. Todo lo que define a Dios define a Jesús. Y fíjese, mi hermano, que Pablo no inicia con las obras de Jesús. ¿Con qué empieza Pablo?
con la persona. Y esto sí es que es relevante. Porque son atributos que son intrínsecos de Él. Estoy aguantando la tentación para no acelerarme. Son atributos, hermanos, que nadie más posee. Solamente la posee el Kurios, en griego, el Señor. Él sí es que el Señor de verdad. No el César, no las ideologías de hoy. Él es el Señor. El primogénito de toda la creación, dice Pablo. Este es un punto crítico a menudo muy mal interpretado, porque usan esta palabra para decir que Cristo fue creado, pero la palabra griega allí no es, o sea, que Él es el primero en ser creado. Nada que ver, todo lo contrario. Ya no leímos que por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Si todas las cosas fueron creadas por Él y para Él, Él no es creación, hermanos. Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Y este término griego es protococos o prototocos. Dije que iba a citar mucho los manuscritos. Me perdonan, es que quiero que entiendan la idea. Puede referirse al primero en nacer cronológicamente, pero su uso original es en el contexto judío y bíblico, denota preeminencia, supremacía y herencia. ¿Entendió ese punto? Es el primero en eminencia, en supremacía y herencia. Pensemos en el primogénito de Faraón, Éxodo 4:22, a quien Dios dice: yo también le pondré primogénito, el más excelso de todos los reyes de la tierra. Salmo 89:27. David no fue el primer rey de Israel, pero fue el preeminente por todos los siglos de Dios. Israel tuvo su máxima cúspide en el reinado de David, hermanos. Pero David no fue el primer rey de Israel, ¿o sí? No fue el primero, pero tuvo la preeminencia porque Dios se la dio. Y en el versículo 16 y 17 de Colosenses clarifica esto inmediatamente. Jesús no es el primero en ser creado, sino el que está antes de toda la creación y tiene preeminencia sobre ella. Él es el heredero universal, el que tiene derecho de propiedad y soberanía sobre todo lo que existe. Si tú eres padre y tú eres madre, que estamos celebrando hoy, todo lo que tú tienes es para tus hijos. Entonces, si el texto te está diciendo que todas las cosas fueron creadas por Él, ¿cómo? O sea, todas las cosas fueron creadas por Él, significa que Él es Dios. Porque por la palabra, por el hágase del Génesis capítulo 1, que hágase la luz, hágase esto, que es lo que conocemos en teología como el hágase, el poder creador de la palabra de Dios, que conecta con Juan 1:1. En el principio era el logo y el logo era con Dios, es decir, la palabra, la expresión, la exhalación de Dios. Jesús es la manifestación visible del Dios invisible, porque Él es el primogénito de la creación. Porque Él estuvo con Dios desde el principio, hermano. Él es el Señor, dice Pablo. Y es una árida defensa que Pablo está presentando aquí sobre el señorío de Jesús. Jesús no fue creado, Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Y ese es el argumento de Pablo en esta mañana hablando con nosotros. Él es el origen y el sustentador de todo cuanto existe, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, sean visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Yo quiero que usted entienda verso por verso, que usted se enfoque en los detalles, en la especificación. Pablo está siendo muy intencional en cada verso que está hablando aquí.
Muy intencional, muy intencional. Aquí no hay palabra de manera fortuita. Aquí todo es intencional lo que Pablo está haciendo, presentando una defensa aguerrida sobre Jesús. Y Pablo utiliza 3 preposiciones griegas que se establece el señorío absoluto de Cristo en la creación. Primero, en Él. Cristo es la esfera o el principio fundamental en que la creación tiene su ser, su existencia, su relevancia. Él es la fuente, la razón de ser de la existencia, hermanos. Es como decir que toda la música existe en la partitura del compositor. Ellos saben de eso. Ellos son músicos y cantores. 2, por medio de Él. Cristo es el agente activo de la creación. Él no es meramente un observador, como dicen muchos, que Él está afuera mirando todo el desastre que está pasando y no hace nada. No, Él no es un Dios, un Señor, o el Dios, el Señor aislado. No, Él es el Dios que tiene compatibilidad, que tiene relación con sus criaturas y con sus hijos. Él es el verbo por quien todo fue hecho. Juan 1:3. Todas las cosas, ya decíamos, por Él fueron hechas y para Él. Y número 3, para Él. Primero, Pablo dice en Él, por medio de Él y para Él. Todo lo que existe gira en torno a la persona de Jesús. Por ende, hermano, es que Cristo merece toda la gloria. Aún en tu salvación, aún en tu bendición y aún en tu aflicción. Él merece toda la gloria. Porque Pablo no comienza resaltando la obra, sino su persona, quién Él es. Pablo está presentando defensa acerca de quién es Jesús. No es un mero maestro, no es un mero historiador que pasó, no es alguien más. No. Fue el único que tuvo la capacidad de dividir la historia en dos. Es innegable que se tenga que decir AC y DC, antes de Cristo y después de Cristo. Porque el único que tuvo la capacidad infinita de dividir la historia en dos fue mi Señor y Salvador Jesucristo. Y por más que el necio quiera negar eso, no puede. Yo decía, hablando de la resurrección, que la existencia de Jesús no es cuestión de no es por falta de argumento sólido, es una deshonestidad intelectual. Que es lo que la Biblia dice en el Salmo. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. No es por falta de evidencias, no es por falta de argumentos, es porque Él no quiere que nadie reine sobre Él. Eres libre de adorarle. Eres libre de exaltarle. Sean tronos, dominios, principados, autoridades. No son solo descripciones abstractas. En el contexto de Colosa había un fuerte énfasis en la adoración a ángeles y poderes espirituales. No es por eso estar ahí. No, es que Pablo estaba poniendo eso ahí porque era que se adoraba a los ángeles en Colosa, en la ciudad de Colosa. Era una ciudad pagana, idólatra. Adoraban a todo menos a Jesús, porque lo tenían como alguien más, como un maestro. Como muchos hoy en día tienen a Jesús y quieren dividir al Jesús histórico de Jesús de las Escrituras. Eso es imposible. Eso es imposible. Jesús fue el único que dividió la historia. Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y por más que la gente quiera ocultar eso, Nino, por más que lo quieran evidenciar, Jesús está sentado en su trono gobernando con poder y autoridad. Él es el Señor. Él es el Señor. Él es tu Señor y tu Salvador. Y Él es ante todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten. Él las sostiene. Todo lo que tú puedas ver en el mundo conocido, como conocen los científicos, y el mundo no conocido, Dios lo tiene sobre sus manos.
Jesús lo tiene sobre sus manos. En Él subsiste toda la rueda de la creación. ¿Jesús es Dios o no es Dios? Yo te estoy presentando argumentos de lo que la Biblia está enseñando. Y eso que yo todavía no he entrado en otros textos. Quiero centrarme en Colosenses. Estoy aguantando la tentación. Él es ante todas las cosas. Si Él es antes de todas las cosas, es decir que Él no es creado. Porque si todo lo que yo puedo ver, Jesús es antecede a todo eso, y Él, por medio de Él y para Él fueron creadas todas las cosas, es decir que no fue creado. Esto refuerza su preexistencia y su prioridad temporal sobre la creación. 2, todas las cosas en Él subsisten. La palabra griega sinekesten, que significa mantener unido, coherencia, subsistir. No es que Cristo simplemente creó y luego se retiró. Él es el principio activo que mantiene al universo unido a cada instante. La gravedad, las leyes de la física, la química, la biología, la cohesión molecular, todo funciona porque Cristo lo sostiene continuamente con su poder. Sin Él, el cosmos se desintegraría en un instante. El cosmos, el mundo, el universo, porque Él sustenta. ¿Se acuerdan de Job? Cuando Dios le dice, yo creo que en Job, que a cada una llama por su nombre de las estrellas. Según el telescopio Hubble, que es el telescopio un poquito más avanzado de la NASA, para el año 2019-20 habían millones, oiga cómo lo definen ellos, habían millones y millones y millones y millones de galaxias. Y dentro de esos millones y millones y millones y millones de galaxias habían trillones y trillones y trillones de estrellas. Yo quiero que usted capte lo que yo estoy diciendo. Y que habían varias constelaciones. Una constelación es que contiene millones y millones y millones de estrellas. Y tú sabes que tu Señor la llama a cada una por su nombre. Por eso te di ese dato. Para que tú entiendas que hay trillones y trillones y trillones de estrellas, millones y millones de galaxias en la Vía Láctea, y a cada una Él la llama por su nombre. Impresionante, impresionante, hermano. Jesús es Dios. Pablo, y el argumento conclusivo de Pablo es: si Él es el creador, el agente, el propósito, el preexistente y el sustentador de todo cuanto existe, la pregunta obligada es: ¿qué otra figura en el universo tiene el derecho, el poder y la autoridad para ser rey y señor de todo? ¿Quién puede tomar ese calificativo? Si no solamente Él. En el punto 2, la plenitud de su reino. Sobre la redención y la restauración. Colosenses de 18 al 20. Estamos en Colosenses 1, versículo 18 al 20. Vaya conmigo. Versículo 18 al 20 dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es que el principio. Él es que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo toda. Hermano, cuando yo estaba estudiando este tema y me adentré en la profundidad de Colosenses, escuché lo que dice el versículo 29 es: y por medio de Él, le voy a añadir ahora a la persona, por medio de Él, es decir, por medio de Cristo, reconciliar consigo. O sea, Cristo es el agente reconciliador
entre lo creado, es decir, entre el ser humano, entre los animales y entre la misma creación, entre el universo. Recuerde que por causa del pecado, Pablo dice en Romanos que la tierra fue sujeta ¿a qué? A maldición. Por causa del que la sujetó en esperanza. La tierra está bajo maldición por causa de la caída del hombre. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Sin derramamiento de sangre no había remisión de pecado. El señorío de Jesús no se limita a la creación, se extiende de manera poderosa a toda la redención, mostrando que Él es el principio y el fin de todo. Él es el Génesis y Él es el Apocalipsis. Él es el principio y Él es el fin. Él es el primero y Él es el postrero. Fuera de ese paréntesis, de principio a fin, fuera de ese paréntesis no hay nada. La cabeza de la iglesia y el principio de la nueva creación. El concepto de cabeza en la antigüedad implicaba autoridad, liderazgo y origen. Le estoy diciendo, Pablo es intencional en mencionar cada palabra. Es muy intencional en mencionar cada detalle. Así como la cabeza dirige el cuerpo, Cristo dirige la iglesia. Él no es uno más entre los líderes. Él es la única autoridad suprema. Esto es crucial para la identidad y misión de la iglesia. No hay papas, no hay concilios, denominaciones, sino que pueda reemplazar la autoridad infalible e inerrante de las Escrituras. Recuerde que nosotros nos regimos por lo que diga la palabra de Dios, por lo que traza, no por lo que diga una persona X o un concilio X, sino que la Biblia es el eje central, debe ser el eje central de cada uno de nosotros como cristianos. Por eso, mientras yo estoy explicando, usted tiene que tener su Biblia abierta. Porque no importa que yo esté aquí exponiendo y quizás sea un líder aquí. No. Es que usted tiene que tener su Biblia abierta. Mientras el predicador está hablando, usted tiene que tener su Biblia abierta. Porque así usted ayuda al predicador si se le va una palabra o dice algo que no es. La implicación práctica de esto es que desafía la idea de una iglesia autónoma que opera según sus propias reglas o deseos. La iglesia existe para glorificar y obedecer a su cabeza. O yo puedo, la cabeza mía puede ir para acá y el cuerpo para acá. ¿Cómo lo hacemos? Exacto. Entonces, si Cristo es la cabeza, ¿quién es que dirige la iglesia? Dígalo con fuerza, hermano. ¿Quién dirige la iglesia? El que es en el principio, el primero de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Aquí está el punto de Junior de anoche. Y el principio Archet, no solo el primero en el tiempo, sino la fuente original, el iniciador, el fundamento. Cristo es el principio de la nueva creación que surge después, Junior, de la resurrección. Después de la resurrección, hermano. Por eso le decía que el evento más importante de la fe cristiana es la resurrección de Jesucristo. Sin resurrección no hay cristianismo. Sin resurrección no hay nada relevante. Porque muchos dijeron que iban a resucitar y no resucitaron. 2000 y pico de años, este libro sigue transformando millones y millones de personas con el paso de toda la historia. Porque este libro es la palabra de Dios, inerrante e infalible. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras. Y dice Dios hablando con Isaías que mi palabra hará lo que yo lo hice y será como agua al sediento. ¿Verdad? Que recorre por los sequedales y que hará todo cuanto yo declaré que hiciera. No van a volver a él vacía.
La palabra de Dios va a surtir el efecto. Predica la palabra, predica la palabra, predica la palabra, predica la palabra. En su tiempo Dios obrará. Estás depresivo, lee la palabra. Estás en tristeza, lee la palabra. Está angustiado, lee la palabra. Está alguno afligido, haga oración. O sea, busca la palabra, lee la palabra, enfrenta la palabra, medita la palabra. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y es más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta ¿qué? Hasta partir el alma. Bueno, entra, discierne aún los pensamientos del hombre. Hermano, la palabra de Dios es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. El primogénito de entre los muertos. Ya decíamos que nuevamente Prototokos denota la supremacía. Jesús no fue simplemente el primero en resucitar. Jesús no fue simplemente el primero en resucitar, porque ya otros habían resucitado. ¿Se acuerda? Jesús no resucitó a Lázaro. Jesús resucitó a Lázaro, que me parece que la viuda de Naín también. Hubieron otras personas que resucitaron. Ahora bien, ellos resucitaron temporalmente. Ellos resucitaron para volver a... Escucha aquí. Ellos resucitaron para volver a morir. Él resucitó una vez y para siempre. Y por eso es que tu Rey y Señor está sentado en el trono. Él fue el primero en resucitar para no morir jamás, inaugurando un nuevo tipo de vida, una vida incorruptible. Él es el prototipo y la garantía de nuestra propia resurrección. Él ha conquistado la muerte, como decía Junior anoche. El último enemigo, primera carta a los Corintios capítulo 15 versículo 26. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Hermano, mire, la muerte no pudo con Jesús. Tuvo que vomitarlo, porque era demasiada sangre inocente. Tuvo que vomitarlo, hermano. La tumba no lo pudo retener. Él es el Rey. Él es el Rey. Al ser el principio y vencedor de la muerte, Cristo ha establecido su señorío sobre la muerte y la resurrección, los dominios más temidos por la humanidad. Esto es fundamental para su preeminencia en todo. Si Él es el Señor de la vida y la muerte, Él es el Señor de absolutamente todo. Él es el Señor absolutamente de todo. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Aquí sí hay toda la plenitud. La palabra pleroma, esto subraya la deidad plena y absoluta de Jesucristo. La mayoría del pueblo cristiano evangélico sostiene la Trinidad y la coigualdad de Jesús con el Padre y el Espíritu Santo. Recuerde que nosotros decimos por las Escrituras que Dios es uno. Hay un himno, hasta me olvidó y lo iba a citar. Y que para presumir de hebreo, Nino, Jehová Elohenu, Jehová el Chamá. Pero la idea es que Jehová oye Israel. Jehová Elohenu Adonai. El Señor tu Dios uno es. ¿Cómo? Sí, que subsiste en tres personas: Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y aquí vemos la segunda persona de la Trinidad, que tiene una íntima relación con el Padre y una íntima relación con el Espíritu Santo, porque Él es el intermediario.
Si toda la plenitud de Dios habita en él, significa que Jesús no es un ser creado. Porque en ningún ser humano puede habitar toda la plenitud de Dios. En ningún ser humano. Si toda la plenitud, insisto, de Dios habita en él, significa que Jesús no es un ser creado, ni un ser dividido, divino inferior, como dicen algunos, ni una emanación parcial de Dios. Él es Dios, con toda la esencia, atributos y poder divino. Esta plenitud es la base de su capacidad para reconciliar consigo todas las cosas. Todas las cosas. Y solo Dios puede reconciliarse con Dios mismo. ¿Sí? Solo Dios podía reconciliarse con Dios mismo. ¿Quién es el mediador? Bien, ok. ¿Quién es el reconciliador? Y para reconciliar entre el hombre y Dios, tiene que ser Dios y tiene que ser hombre. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene. Fíjense que Cristo no dice nadie va. No, nadie viene. Hay mucha diferencia. Porque Él es el camino. Entonces, si tú quieres ir al Padre, ¿por dónde tú vas a ir? Por el camino. ¿Y quién es el camino? Él es el camino. Hermano, negar la existencia de Jesús como Dios tendría que arrancar toda la Biblia. Porque desde Génesis hasta Apocalipsis se habla de una sola persona. La persona de Jesús. La persona de Jesús. El relevante aquí es Jesús. ¿Tú sabes por qué? Por lo que ya hemos estado diciendo, lo que venimos diciendo. ¿Quién merece la gloria? Esto es una refutación directa a las herejías gnósticas que surgían en la divinidad habitada en Jesús solo parcialmente o a través de la emanación. Pablo afirma que toda la plenitud de la deidad reside en la persona y subsiste especialmente, única y exclusivamente en Cristo. Y por medio de Él, dice Pablo, por medio de Cristo reconciliar todas las cosas, así las que están en los cielos, en la tierra, ángeles, ¿verdad? Sean cielos, sean tronos, sean dominios, haciendo la paz mediante la cruz, mediante la sangre derramada en la cruz. El alcance universal de la reconciliación para todas las cosas es expansiva, la expresión todas las cosas, y debe interpretarse en el contexto de los versículos anteriores, 16 al 17, donde se afirma que Cristo creó todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean autoridades. Todo fue creado por Él y por medio de Él. Esto significa que la obra de Jesús en la cruz tiene el impacto que va más allá de salvación individual de los seres humanos. No solamente llegó hasta la salvación de los seres humanos, sino más bien que impactó aún a la creación. Y es importante aclarar que la interpretación no implica el universalismo. No estoy hablando del universalismo, porque el universalismo es la creencia teológica que habla de que todas las personas serán salvas. No todas las personas serán salvas, y nosotros lo sabemos, eso, ¿verdad? Que es todo aquel que cree en Cristo. No es que Jesús, que todo el mundo se va a salvar. No, porque hubieron en el Antiguo Testamento, yo comienzo a citarle y aún en el Nuevo. No, para que no entremos en un problema teológico y después digan, no, la salvación es para todo el que cree. Está expandida para todo el que cree. Hay una condicionante. El que creyere es una condicionante. Tú tienes que creer.
para ser salvo. La restauración del orden creado, el pecado de la humanidad tuvo un impacto no solo en la relación entre Dios y el hombre, sino también en toda la creación. Romanos 8, 19 al 20. La creación gime bajo la maldición del pecado, dice Pablo. La reconciliación de todas las cosas significa que en la consumación de los tiempos, en la consumación de los tiempos, la obra de Cristo restaurará el orden original de la creación, liberándola de la corrupción y la esclavitud del pecado, que se refiere a la reconciliación de la creación material y de los órdenes espirituales, ángeles, principados, etcétera, bajo la soberanía de Cristo, no a la salvación de los individuos que rehúsan a la fe. Hermano, es para reconciliar, dice Pablo, en él todas las cosas. Todo tiene que sujetársele a Jesús, porque Él es el Señor de todo cuanto existe. Así que las que están en los cielos, esto incluye la humanidad pecadora que se reconcilia a través de la fe puesta en Jesús, y que también a la creación material, que la tierra misma fue sujetada a vanidad. Apocalipsis 21, 1 al 4, Isaías 65, 17 al 25. Las que están en los cielos, esta es una afirmación compleja y con varias capas de significado, porque habla de la restauración del orden celestial. Recuerda que los ángeles se rebelaron, algunos ángeles se rebelaron contra Dios, ¿verdad? Y que fueron descielados, fueron enviados con Luzbel o Satanás a que habitase en prisiones ocultas, en los lugares del abismo. Pero la obra de Cristo en la cruz establece su soberanía indiscutible sobre todas las potestades espirituales. Aún sobre los demonios, Jesús es Dios. Aún sobre los demonios, Jesús tiene toda la autoridad y tiene todo el poder. Tiene armonía entre lo terrenal y lo celestial. El reino de Cristo establecido en el cielo, los ángeles que no cayeron ya están en perfecta relación con Dios. Sin embargo, su conocimiento y adoración de Dios profundizan al observar la magnificencia de la sabiduría de Dios revelada en Cristo. Efesios capítulo 3 al 10. Jesús es el Rey y Señor de todo. De todo. Haciendo la paz mediante su derramamiento de sangre en la cruz. Y esto habla de la sustitución penal. Aquí los abogados, de la sustitución penal. Junior hablaba de eso también. Es que era tú y era yo que merecíamos morir. Y la palabra consumado es, ya nunca más se juzgará a ese grupo de personas por el cual yo entregué mi vida. Nunca más. Ya sus cuentas han sido puestas en cero. Y ahora Dios te ve en Cristo como que tú nunca has roto un plato. Esto es impresionante. Porque no solamente perdonó tus pecados, sino que imputó la justicia de Cristo en ti. Es decir, lo que le toca a Cristo, te toca a ti. Eso es increíble. Eso es impresionante. Hermano, eso es impresionante. Que uno tuvo que morir, entregar su vida en la cruz, para que todos aquellos que Él vino a salvar, o sea, los que depositan su fe en Él, puedan ser salvos por medio de Él. Y no solamente porque si alguien te paga una deuda de 7 millones de pesos, tú dices, wow, qué bien. No, Cristo no solamente pagó tu deuda de 7 millones. Fue que Él también te puso dinero en la cuenta. No solo fue que pagó por nuestros pecados, sino que también la justicia de Él, la que tú y yo no podíamos cumplir, fue puesta en nuestra cuenta. Y ahora Dios te ve como que tú nunca has roto un plato. Porque Dios nos ve por medio de Jesús, por medio de su sangre derramada en la cruz del Calvario. No hay otro camino, no hay otro camino. Mediante la sangre de su cruz. Enfatiza que este es el único camino a la reconciliación. Paz con Dios y paz universal, paz con toda la creación. Jesús, el único que tuvo la capacidad de hacer esto. Nadie más, hermano.
La cruz es el centro de esta reconciliación, el punto de encuentro donde se derrota el pecado y se inaugura la nueva creación. Por eso los padres de la iglesia, lo primero que usaban para identificarse era la cruz, el símbolo de la cruz. Porque la cruz, hermano, como dice una canción, allí fue que la historia cambió. En esa cruz, hermano, en la cruz del Calvario fue donde tu historia y la mía cobró sentido y propósito. En la cruz del Calvario es donde tú y yo volvemos a nacer. En la cruz del Calvario es donde todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, fueron clavados en Jesús. Por eso Dios te ama tanto. Porque entregó lo más preciado de su alma. Lo más preciado, entregó a su Hijo amado por todos aquellos que Él vino a salvar. Y en una de su agonía, de su dolor, de su tristeza, de su aflicción, Jesús dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. El trago era amargo, el trago era difícil, esa última copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y sabe qué dice Hebreo? Que Dios hizo la voluntad de que Jesús le pidió. Dios hizo su voluntad, lo entregó. Por eso es que Pablo dice tan récimamente, si es la palabra, y tan fuerte y con tanta algallardía, dice: ¿quién no podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? ¿Quién? ¿Quién? Y Junior citaba ese texto anoche: el que no escatimó, hermano, ni a su propio Hijo. ¿Quién es el que te va a separar del amor de Dios que es en Cristo? ¿Quién? Y Pablo menciona una lista de agentes ahí. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni esto, ni lo otro, nada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y eso no es un poema de amor, es una declaración teológica profunda de Pablo. Pablo está convencido que nadie puede arrebatarte de las manos de Jesús. Nadie. Nadie puede arrebatarte de sus manos. Nadie en lo absoluto. Nadie, mis hermanos. Nadie. En conclusión, ¿quién es Jesús para ti? Ya vimos la defensa que Pablo presentó y otros textos que citamos. Pero ¿quién es Jesús para ti? Porque para los colosenses Jesús era un maestro. Para la filosofía Jesús es un maestro adelantado a su tiempo. Para los historiadores Jesús fue un gran escritor, fue un gran historiador, fue alguien muy relevante. Y esta pregunta se parece a la que Jesús le hizo a sus discípulos: ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y yo pregunto: ¿quién es Jesús para ti? Es una pregunta que yo quiero dejar para que nos vayamos meditando en ella. ¿Quién es Jesús para mí? Hemos explorado algunos argumentos irrefutables sobre la persona de Jesús. Y decíamos que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito preeminente, el creador, el sustentador de todo lo visible e invisible. Él es la cabeza de la iglesia, Él es el vencedor de la muerte, la plenitud de Dios habita en Él, y Él es el reconciliador de todo a través de la cruz. Él es el Rey de Reyes y Él es el Señor de todo. Por consiguiente, Él merece adoración, Él merece alabanza, Él merece gloria, Él merece adoración, Él merece todo. Mire lo que dice Apocalipsis. Vaya conmigo, Apocalipsis 4. En Apocalipsis 4 es un texto que me fascina, que me encanta, que me gusta. Apocalipsis 4 y 5. Hablando
acerca de la adoración celestial. Está en Apocalipsis, mira lo que dice Apocalipsis 4. Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu, eso es Juan hablando, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono y uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a la piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto de las esmeralda. Y alrededor del trono había 24 ancianos, y sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Escuche bien. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: santo, santo, el Dios todopoderoso, el que era, el que es y que ha de venir. Siempre que aquellos seres vivientes daban gloria y honra y acción de gracia al que está sentado en el trono y al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postraron delante del que está sentado en el trono y adoraban al que vive por los siglos de los siglos, y echaban sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de, escuche bien, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Colosenses 1, 16 al 17. Vamos al Apocalipsis 5. Y vi en la mano derecha del que está sentado en el trono a un libro escrito por dentro y por fuera, y con sellos, 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de desatar el libro y de desatar sus 7 sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el libro, ni aún mirarlo siquiera. Y dice Juan: yo lloraba mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Y miré y vi en medio del trono y los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero. En el Antiguo Testamento el cordero estaba todo sangriento y acostado. Aquí está en pie en medio del trono, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero, y todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y de todo pueblo y de toda lengua y nación, y nos has hecho para Dios, para nuestro Dios, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré, oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: escucha aquí, el cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, oír decir: al que está sentado en el trono, es decir, a Dios, y al cordero, es decir, a Jesús, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre su rostro y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. En Apocalipsis 4 vemos la adoración de todos
la adoración celestial girada en torno a Dios el Padre. Pero en Apocalipsis 5 vemos la misma corte celestial en adoración a Dios el Hijo. Por consiguiente, ¿quién es el único que merece adoración? ¿Quién es? El único que merece adoración es Dios. Y si Jesús está recibiendo adoración, ¿quién es Jesús? Quiero terminar con las palabras del doctor Sadrach Lothbridge. En una conferencia le preguntaron de manera improvisada de quién era Jesús, qué él pensaba de Jesús. Dice Lothbridge: la Biblia dice que mi rey, él es el rey de los judíos, él es el rey de Israel, él es el rey de justicia, él es el rey de los siglos, él es el rey de los cielos, él es el rey de gloria, él es el rey de reyes y señor de señores. Me pregunto, ¿lo conoces? Mi rey es un rey soberano. No hay manera de medir su amor ilimitado. Él es perdurablemente fuerte, es totalmente sincero, es eternamente firme, es inmortal, lleno de gracia, es imperialmente poderoso, es parcialmente misericordioso. Yo me pregunto, ¿lo conoces? Él es el mayor fenómeno que ha cruzado el horizonte de este mundo. Él es el Hijo de Dios, Él es el Salvador de los pecadores, es la pieza central de la civilización. Él es incomparable, Él no tiene precedente. Él es la idea más elevada de la literatura, es la más alta personalidad en la filosofía. Él es la doctrina fundamental de la verdadera teología. Él es el único calificado para ser el Salvador todo suficiente. Y yo me pregunto, dice Lothbridge, ¿lo conoces? Él suple de fortaleza a los débiles, está disponible para los tentados y los afligidos. Él se compadece y salva, Él fortalece y sostiene, Él guarda y guía, Él sana a los enfermos, Él limpia a los leprosos, Él perdona a los pecadores, Él liberta a los cautivos, Él defiende a los débiles, Él bendice a los jóvenes, Él sirve a los desafortunados, Él guarda a los ancianos, Él recompensa a los diligentes, Él embellece a los humildes. Lo conoce. Él es la clave del conocimiento, Él es la fuente de la sabiduría, Él es la entrada a la libertad, el sendero hacia la paz, Él es el camino de justicia, Él es la autopista hacia la santidad, es la puerta a la gloria. Bueno, su vida es incomparable, su bondad es ilimitada, su misericordia es eterna, su amor nunca cambia, su palabra nos basta, su gracia es suficiente, su reino es justo, su yugo es fácil y ligera es su carga. Me gustaría describir todo lo dice Lothbridge, pero Él es indescriptible, es incomprensible, es invencible, es irresistible. No puedes sacarlo de tu mente, no te lo puede quitar de las manos, no puedes sobrevivir sin Él y no puedes vivir sin Él. Los fariseos no podían más soportarlo, pero se dieron cuenta que no podían retenerlo, matarlo. Pilato no pudo encontrar ninguna falta en Él, Herodes no pudo matarlo, la muerte no pudo con Él y la tumba está vacía. Este es mi rey, dice Lothbridge, este es mi rey, aleluya, 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 aleluya. Él es el rey, Él es el rey, Él es el rey, aleluya. Jesucristo dijo, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta a las ovejas, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vid verdadera, yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Así dice Jehová, Rey de Reyes. Y Él puso en su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Él es el Rey de Reyes y Señor de señores. Jesús está vivo, Él es Dios, aleluya. Ponte de pie y vamos a adorar al Señor.